Muy buenas noches, jóvenes. Espero se encuentren muy bien. Estaba revisando y creo que porque generé el enlace hace unos minutos, creo que no se han podido conectar todos. Vamos a dar unos 3 a 5 minutitos para que se terminen de conectar, porque de 200 alumnos que están en la plataforma de Classroom, solo hay 50. Entonces vamos a dar unos minutitos para dar inicio con la clase. Buenas tardes, licenciada, entendido. Buenas tardes, Sergio. Gracias. Buenas noches. Ahora sí, vamos a dar inicio. El día de hoy nos toca continuar con el tema de derecho nacional y el derecho internacional. Pero antes de continuar con el tema, me gustaría saber si tuvieron la oportunidad de leer el estatuto que les publiqué en la plataforma de Classroom. Buenas tardes, Lila. Buenas tardes. De parte de mi persona, sí, pero no lo terminé todo, ¿verdad? Pero sí lo empecé a leer. Ok, excelente. Gracias por la sinceridad. De eso se trata, jóvenes. No se preocupen que
Si les digo que tenemos un laboratorio de 5 puntos, ya perdieron los 5 puntos. No, pero sí tienen que por favor leerlo. Bueno, les comentaba que en el derecho internacional, a través del tiempo, han existido varias discusiones por establecer si el derecho nacional interno y el derecho internacional son dos ordenamientos jurídicos distintos, o si por el contrario constituyen uno solo. A ver, Diego, cuéntame. Diego Hernández. Ligda, buenas noches. Perdone, solo porque como que tiene un feedback o tendrá dos aparatos pero tiene problema con su micrófono que se escucha estridente por momentos. ¿Me escuchan? ¿No se escucha bien? Se Ahora escuchaba sí. como mucho ruido. Antes como que tenía como un feedback o algo Se escuchaba estridente. como que estuviera rozando el micrófono con algo. Ok, permítanme, voy a acomodar mis audífonos, permítanme. Gracias, Ligda, perdón. Vamos a intentar ahí. Ustedes me comentan, por favor, si ya se solucionó o se sigue escuchando feo. Se escucha como que si rozara algo, licenciada, en el micrófono. Buena tarde. Ok, gracias. Creo que no me va a funcionar el micrófono. Ahorita ya está mejor, Ligda. Antes era a cada momento se escuchaba el ruidito. Ok, ¿y ahora? Ahorita está mejor. Mucho. Bueno, creo que me voy a cansar porque lo tengo en la mano. Bueno, les decía que solo permítanme que todavía me están pidiendo autorización para poder ingresar a la clase. Jóvenes, vean, cuéntenme, ¿y cómo les fue el día viernes? Me quedé preocupada por ustedes. A mí casi me pega. Feo, Lick. Nos sacaron de la clase, pero nosotros cerramos la puerta creyendo que nos iban a dejar a sacar, así por molestar. Ajá. Lejos de imaginar que había una buena trifulca afuera. Desgraciadamente, pues entre las especulaciones eran que eran personas inocentes, ajenas a cualquier conflicto de intereses políticos. Y resulta que sí salieron golpeados, uno en particular. Y ahí, en lo personal, le digo, me llamó la atención porque el protocolo entre atención primaria, que serían los que tiene la universidad, es atender a la persona, estabilizarla si se puede, pero el traslado lo hacen los bomberos municipales o voluntarios por cuestiones de seguridad. Y la universidad no lo entregó a los bomberos municipales, que fueron los que llegaron. Entonces, a mí me intriga esa parte, así porque conozco protocolo. Y lo otro es que después se dejaron llegar más información, que eran dos grupos de huelga, que en su momento han servido como grupos de choque. Entonces, pensando mal, yo espero equivocarme. ¿Qué intereses hay de por medio? ¿Cuánto dinero hay de por medio? Porque también tienen sus historiales ambos grupos. Y tampoco, pues ya la persona que golpearon, sacaron videos donde él estaba golpeando a un motorista frente al bufete popular. Ay, Dios santo, pero vean, lo importante acá es de que no les pasó nada a ustedes, gracias a Dios. No. Sí me quedé preocupada porque cuando vi la noticia, iba así como que, ay, pobre los jóvenes ahí, porque sí se vio un poco tenso el ambiente, pero gracias a Dios están todos bien y no le pasó nada a nadie de la clase, ¿verdad? Gracias, Ligda. Me alegro mucho. Bueno,
Continuamos. Pues les comentaba de que existe discusión en varios autores referente a, para poder determinar o poder establecer si el derecho internacional y el derecho interno son dos ordenamientos jurídicos distintos o bien si constituyen uno solo. Las discusiones la enfocan desde diferentes ángulos doctrinarios. El primero sería constitucional, filosófico y propiamente internacional. Que para ver eso vamos para llegar a una conclusión, es importante poder ver que dentro de esa discusión que se ha dado dentro de distintos autores, surgen tres escuelas, perdón. La primera es la escuela dualista, que esta afirma que es una cuestión más teórica que real. Está apoyada por la jurisprudencia, la legislación interna y la doctrina moderna. Esta escuela ha demostrado que existen dos órdenes diferentes, cada uno con sus propias reglas. En su apoyo, esta escuela cita como primer punto que existen sujetos diferentes, ¿verdad? Que esos sujetos son el Estado y los individuos. Como siguiente punto, citan que tienen fuentes diferentes en su prioridad. Y como tercer punto, también citan que las normas internacionales obligan a los individuos cuando han sido aprobadas por los estados a través de sus órganos competentes que las ratifican, para que se puedan incorporar al sistema jurídico interno, ¿verdad? Entonces, en conclusión, podemos decir que la escuela dualista son totalmente distintos, esa es la conclusión que llegan ellos, que el derecho nacional y el derecho internacional son dos instituciones totalmente distintas y que no pueden convivir entre ellos. Ahora bien, la escuela monista. Esta escuela establece que el derecho nacional o el derecho interno y el derecho externo, o ya sea el derecho internacional, forman un solo ordenamiento y que son manifestaciones de un solo concepto, ¿verdad? En casos de conflictos entre el derecho interno y el externo, algunos autores afirman que debe prevalecer el derecho interno, mientras que otros establecen que el que debe de prevalecer es el derecho externo, ¿verdad? Entonces, se da de que en esta escuela, pues los autores dicen que sí logran convivir, que el derecho interno y el externo sí pueden formar uno solo y que sí pueden llegar a convivir. Ahora bien, la escuela conciliatoria establece que el derecho nacional y el internacional son dos instituciones totalmente distintas, pero que pueden convivir de una forma pacífica. La jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia ha establecido una regla general del derecho internacional que establece que un Estado no puede invocar una regla o alguno de sus derechos internos como defensa frente a una reclamación apoyada en el derecho internacional. Este concepto está contenido en el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de tratados. Anoten ahí, la Convención de Viena sobre derecho de tratados, artículo 27. Pues personalmente creo que acá, pues nosotros debemos aceptar el problema del derecho nacional e internacional como una realidad que a veces sí puede existir un conjunto de normas del derecho internacional diferentes al derecho nacional, ¿verdad?
Tanto es así que la mayoría de estados del mundo cuentan con un procedimiento interno por medio del cual las incorporan a la legislación nacional, que es lo que se da acá en nuestro país, ¿verdad? ¿Quién es el ente encargado de poder ratificar todos los convenios y tratados en Guatemala, jóvenes? Ministerio de Relaciones Exteriores. No. El Congreso de la República. Exactamente, el Congreso de la República, ¿verdad? Y eso no me lo estoy inventando y tampoco el compañero, sino que tenemos el fundamento legal. ¿Y cuál es el fundamento? Por favor, lean el artículo 171 de la Constitución. Si gusta, Ligda. Por favor, gracias. Otras atribuciones del Congreso corresponde también al Congreso. A. Decretar, reformar y derogar las leyes. B. Aprobar, modificar o improbar a más tardar 30 días antes de entrar en vigencia el presupuesto de ingresos y egresos del Estado. El Ejecutivo deberá enviar el proyecto de presupuesto al Congreso con 120 días de anticipación a la fecha en que principiará el ejercicio fiscal. Si al momento de iniciarse el año fiscal el presupuesto no hubiera sido aprobado por el Congreso, regirá de nuevo el presupuesto en vigencia en el ejercicio anterior, el cual podrá ser modificado o ajustado por el Congreso. Decretar impuestos ordinarios y extraordinarios conforme a las necesidades del Estado y determinar las bases de su recaudación. D. Aprobar o improbar anualmente en todo o en parte y previo informe de la Contraloría de Cuentas el detalle y justificación de todos los ingresos y egresos de las finanzas públicas que le presente el Ejecutivo sobre el ejercicio fiscal anterior. E. Decretar honores públicos por grandes servicios prestados a la nación. En ningún caso podrán ser otorgados al presidente o vicepresidente de la República en el periodo de su gobierno, ni a ningún otro funcionario en el ejercicio de su cargo. F. Declarar la guerra y aprobar o improbar los tratados de paz. G. Decretar amnistía por delitos políticos y comunes conexos cuando lo exija la convivencia pública. H. Fijar las características de la moneda con opinión de la Junta Monetaria. I. Contraer, convertir, consolidar o efectuar otras operaciones relativas a la deuda pública interna o externa. En todos los casos deberá oírse previamente las opiniones del Ejecutivo y de la Junta Monetaria. Para que el Ejecutivo, la Banca Central o cualquier otra entidad estatal pueda concluir negociaciones de empréstitos u otras formas de deudas en el interior o en el exterior, será necesaria la aprobación previa del Congreso, así como para emitir obligaciones de toda clase. J. Aprobar o improbar los proyectos de ley que sobre reclamaciones al Estado por créditos no reconocidos sean sometidos a reconocimiento por el Ejecutivo y señalar asignaciones especiales para su pago o amortización. Velar porque sean debidamente pagados los créditos contra el Estado y sus instituciones derivados de condenas de los tribunales. K. Decretar a solicitud del organismo ejecutivo reparaciones o indemnizaciones en caso de reclamación internacional, cuando no se haya recurrido a arbitraje o a juicio internacional. Y aprobar antes de su ratificación los tratados, convenios o cualquier arreglo internacional cuando 1. Afecten a los... Gracias. Si gusta, hasta ahí. Hasta ahí, gracias. Gracias. Bueno, vean, sería la L, ¿verdad? Inciso L. Sí, sí. Aprobar antes de su ratificación los tratados, convenios o los cuales o cualquier arreglo internacional, ¿verdad? Entonces, acá está el fundamento donde la Constitución le atribuye esa función al Congreso de la República, ¿verdad? Ahora bien, si un tratado internacional, yo les pregunto a ustedes, ¿me escuchan ahí? ¿No se escucha el problema? No.
Ok, bueno, ahora bien, yo les pregunto a ustedes, ¿será que un tratado que no ha sido ratificado por el Congreso de la República, será que ustedes lo podrían invocar, ese tratado? Licenciada, legalmente no, porque no se ha ratificado. Las implicaciones que tiene una ratificación es también crear la normativa y el reglamento que esté asociado a ese convenio. Pero existe la otra modalidad donde sí puede, en el caso de que, si mi recuerdo no me falla, son 65 países que ya hayan ratificado el convenio, se vuelve regla a nivel de todos los países miembros. Exacto. Gracias, Diego. Exacto, jóvenes. Si un tratado o un convenio no ha sido ratificado, entonces no se puede hacer uso de él, ¿verdad? Ustedes no lo pueden invocar en sus memoriales, no se puede solicitar nada, ¿verdad? No se puede hacer uso. Entonces, es el Congreso el encargado, en base al artículo 141, y también recuérdense que la Constitución, en su artículo 46, es donde da esa disposición, ¿verdad?, al Estado de Guatemala, y nos da ese principio general en materia de derechos humanos, específicamente que todos los tratados y convenciones aceptadas y ratificadas por Guatemala van a tener preeminencia sobre el derecho interno, únicamente en materia de derechos humanos, ¿verdad? Entonces, las reglas y las normas contenidas en un tratado, los cuales hasta que no han sido ratificados, no se pueden considerar como una legislación interna, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todavía no ha sido ratificado por dicho Estado. ¿Estamos claros en cuanto a estas escuelas? ¿Con qué escuela ustedes se quedarían? ¿Será que la dualista, la monista o la conciliatoria? Recuérdense que van de la mano. Conciliatoria, licenciada. Exactamente, gracias, Helen. Recuérdense que el derecho nacional y el derecho internacional van de la mano, ¿verdad? No se podría aplicar las otras escuelas la dualista porque dice que ellos no pueden convivir entre ellos, pero sí es necesario. ¿Por qué? Porque al momento de ser ratificados acá en nuestro país, pues se debe de crear esas normas y reglamentos, ¿verdad? Para poderlos poner en práctica acá en nuestro país. Bueno, ahora vamos a continuar con las fuentes del derecho. Solo me dicen si les cambio la diapositiva. Creo que me pasé. Ahí está. Las fuentes del derecho internacional público. En el derecho internacional público, pues esta es una rama del derecho en general que se desarrolla con mucha rapidez, ¿verdad? Acá se debe considerar únicamente la excepción formal de una fuente, ya que debe entenderse la manifestación externa, la constatación del derecho internacional y no su fundamento, las causas que lo han originado. Acá la propia naturaleza es dinámico en el derecho internacional y de ahí es que se ha considerado tradicionalmente como fuente del mismo que se han visto en realidad, ampliando pues con otros elementos que en verdad han venido ayudando para el desarrollo de esta rama del derecho, ¿verdad? Convirtiéndose así en fuentes de lato sensu. Tradicionalmente se han aceptado como fuentes del derecho internacional las que mencionamos en donde, jóvenes. ¿Se recuerdan? En los estatutos de la Corte Internacional. Exactamente. En el artículo, por lo menos ese sí lo vieron. Artículo 38, Licta. Sí, Licta. Exactamente. En el artículo 38.
La Corte ahí estableció la función, conforme al derecho internacional, todas las controversias que le sean sometidas y que deben de aplicarse, ¿verdad? Que deben de aplicarse. Y como primer punto tenemos, ¿qué dice el estatuto? Las convenciones internacionales. Muy bien. Las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establezcan las reglas expresamente reconocidas por los estados litigantes, la costumbre y los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas, las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia, ¿verdad? Para ello vamos a entrar a ver cada una y, por supuesto, para fines de estudio, también tenemos una división en cuanto a las fuentes del derecho internacional. Tenemos las fuentes principales, que dentro de las fuentes principales tenemos las convenciones internacionales, la costumbre internacional, principios generales, como les indicaba, las decisiones judiciales, la equidad como fuente de derecho, y algunos juristas que han añadido los actos de las organizaciones, el jus cogens, el derecho nacional y la opinión pública. Ahora bien, los tratados... ¿Sí? ¿Perdón? ¿Eso está en otra diapositiva? No, acá, gracias. ajá. Gracias. Ahora bien, los tratados, los convenios o tratados internacionales. Estos se consideran en la actualidad la fuente más importante en el derecho internacional público, debido a que los estados tienden a dejar todo por escrito en un afán de poder codificar, ¿verdad? De poder codificarlos y que se pueda volver como una costumbre internacional. Un convenio es un acuerdo escrito entre dos o más estados que establecen normas de conducta, de cooperación, de política, ¿verdad? Y los tratados, pues, son instrumentos de cooperación internacional, por lo que en la actualidad el tratado ha reemplazado el derecho consuetudinario, ¿verdad? Ahora bien, tenemos también la costumbre internacional. La costumbre internacional. Dentro del estatuto de la Corte Interamericana de Justicia establece que es aquello que el procedimiento se realiza espontáneo de elaboración de derecho internacional resultante del comportamiento de los estados. Se le distinguen dos elementos. El elemento material, que el elemento material consiste en un mismo acto, ¿verdad? Y el elemento formal o psicológico consiste en la convicción que su repetición la hace obligatoria, ¿verdad? Entonces, ¿dónde vamos a encontrar la costumbre? ¿En dónde se encuentra? Pues generalmente la vamos a encontrar en la práctica de los estados, ¿verdad? El cual se puede manifestar o plasmar por la prensa que publica las declaraciones de los representantes de los estados y el contenido de las conferencias internacionales y los archivos de los estados y las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas, ¿verdad? Entonces, la costumbre es una fuente indispensable del derecho y para que pueda ser indispensable y que se considere como una fuente, debe de llenar ciertos requisitos. Como primer punto, debe de ser una práctica en la cual concuerden muchos estados.
en relación con una situación de tipo que cae dentro del dominio de las relaciones. Como segundo punto tenemos que debe de ser una práctica continua y repetida por un periodo considerable. Debe ser práctica requerida o consistente con el derecho internacional aceptado. Y también debe de ser práctica consentida generalmente por la conducta de los otros estados. Actualmente existen tendencias hacia la codificación del derecho consuetudinario, o podemos observar múltiples tratados internacionales que se encuentran firmados por varios estados, por lo que puede concluirse que todo tratado multilateral viene a ser la codificación. A ver, Eric Díaz. Eric levantó la mano. Se equivocó. Bueno, ahora bien, la codificación. ¿Qué es una codificación? Esta codificación se manifiesta en la firma de todos los tratados multilaterales sobre, por ejemplo, el derecho del mar, el derecho aéreo, relaciones diplomáticas, inmunidades diplomáticas, consulares, convenios de Viena sobre el derecho de tratados, etcétera, ¿verdad? En resumen, todos los tratados multilaterales vienen a ser una codificación del derecho consuetudinario, ¿verdad? Y esta tarea de la codificación únicamente la trabaja la Comisión de Derecho Internacional de la Organización de las Naciones Unidas, la cual se compone con o por 25 juristas electos en Asamblea General, ¿verdad? Ahí se encuentran colaboradores eminentes de distintas facultades de derechos de varias universidades, como por ejemplo de Harvard, de Oxford, y etcétera, entre otras universidades, ¿verdad? Entonces, la costumbre es un proceso de formación clara y persistente, ¿verdad? Que registra su objeción al reconocimiento de tal práctica como el derecho internacional. Ahora bien, yo les quiero hacer la siguiente pregunta. De esta fuente del derecho internacional, de esta fuente, la costumbre, que es una de las fuentes principales, ¿ustedes qué diferencia encuentran en cuanto a la que se encuentra tipificada en el artículo 2 de la ley del organismo judicial? ¿Alguien que tenga a la mano la ley del organismo judicial? Sí, Linda, si gusta. Gracias. Artículo 2. Fuentes del derecho. La ley es la fuente del ordenamiento jurídico. La jurisprudencia la complementará. La costumbre regirá solo en defecto de la ley aplicable o por denegación de la ley, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada. Gracias. ¿Qué diferencia encuentran ustedes entre la ley, entre la costumbre del derecho internacional con el derecho nacional que se encuentra tipificado en el artículo 2? Linda, Pregunta Héctor. buenas noches. Sí, Héctor, cuéntame, buenas noches. Yo considero que en el derecho internacional pues es indispensable y si no estoy mal, no tengo a la mano la ley del organismo judicial, pero acá a nivel nacional se puede tomar como no indispensable. Muy bien, gracias, Héctor. Excelente. Así es, jóvenes. En el derecho internacional es bien indispensable, es una de las fuentes principales del derecho internacional público, mientras que en el derecho nacional, acá nos establece que puede ser que la jurisprudencia, que la costumbre regirá solo en efecto de la ley aplicable o por delegación de la ley, ¿verdad? No es
que siempre sea aplicable como lo es en el derecho internacional, que es una de las fuentes principales, ¿verdad? ¿Estamos claros en eso? Igual si ustedes quieren sacar otra conclusión en cuanto a la diferencia de la costumbre que del derecho internacional con la que se encuentra en el artículo 2 de la ley del organismo judicial, pues ahí la pueden sacar. Pero recuérdense que ya les di el tip. Una pregunta de examen. Ahora bien, las fuentes secundarias. Las fuentes secundarias tenemos la jurisprudencia, ¿verdad? La jurisprudencia, esta involucra todos los fallos judiciales internacionales como los fallos judiciales nacionales. Pero en cuanto a los fallos internacionales, entendemos que son las sentencias emitidas por la Corte Internacional de Justicia, ¿verdad? Que este es el órgano que la precedió y a ello podemos añadir también los fallos de todos los tribunales con jurisdicción internacional privativa, tales como el Tribunal del Mar, los tribunales militares SADOC, entre otros, el tribunal previsto para la Antártida, entre otros. Mientras que los fallos judiciales nacionales vamos a entender como aquellas sentencias que son emitidas por las cortes, tribunales y juzgados nacionales que conocen de algún problema que involucra algún aspecto internacional. En el derecho internacional, cuando el organismo internacional aplica una norma general preexistente, a un caso concreto podrá crearse una norma individual del derecho internacional, ¿verdad? Y que dicha norma, una vez creada, será ¿de qué? Será de observancia obligatoria para el derecho internacional, ¿verdad? Sin embargo, en principio los tribunales internacionales no están obligados a seguir las decisiones judiciales anteriores, solo por seguirlas, ¿verdad? Porque ya existió un caso así, podemos utilizar los mismos fallos y poder resolver en el mismo sentido. No. También ellos pueden tomar las consideraciones pertinentes para poder fallar de distinta forma, que es lo que sucede también acá con nosotros, porque si bien es cierto, se sienta esa jurisprudencia, ¿verdad?, con los fallos emitidos por la Corte o por los tribunales de justicia, pero sin embargo a veces no son de obligación, o sea, no es obligación seguirlos así. Ustedes han escuchado que acá en Guatemala también se dan esos giros jurisprudenciales. ¿Por qué? Porque cambian esa decisión que han traído por varios años resolviendo de una forma, pero le dan otro sentido, ¿verdad? Entonces a eso se le llaman los giros jurisprudenciales, que lo mismo sucede también con la jurisprudencia del derecho internacional público. Ahora bien, tenemos también la doctrina como fuentes secundarias o auxiliares, ¿verdad? La doctrina la encontramos en contextos, en los textos, en docencias, revistas, etc. También tenemos los principios generales del derecho, que también se encuentra dentro de las fuentes secundarias, que estas son las normas básicas, fundamentales, y la mayoría de ellos han surgido del derecho internacional público, del derecho consuetudinario. Creo que les dividí la diapositiva, pero se las voy a corregir en el sentido de colocarles
como se las estoy indicando. Sin embargo, si nos da tiempo, les voy a dar esta división en cuanto a la costumbre internacional, que es universal, regional y bilateral. Bueno, estamos en el principio general del derecho. Acá entendemos como principios aquellas normas que se encuentran en todos los ordenamientos jurídicos de los estados del mundo, o por lo menos en la mayoría de ellos. ¿Y qué se me hicieron? Acá está. O por lo menos a la mayoría de ellos, ¿verdad? La Corte Internacional de Justicia se refiere a estos principios que se expresan con los términos de bien conocidos, bien establecidos. Generalmente se utilizan cuando ni los tratados, ni la costumbre, ni la jurisprudencia les proporcionan una norma satisfactoria de derecho. Entonces, es ahí donde entra este principio general del derecho, ¿verdad? Y el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia no logró escapar ese problema, no dejó esa laguna, ¿verdad? Sino que en el mismo artículo 38 ahí es donde estableció por si se podría llegar a dar esa dificultad, ¿verdad? Entonces, también es una fuente secundaria del derecho internacional público. Y por último, tenemos las fuentes posibles, que pueden ser algunas posibles fuentes. Acá nos referimos a la facultad que tiene la Corte de utilizarlas. Podrían incluirlas en un bloque en el titular, Principios Generales del Derecho, pero se crearon como fuentes posibles. Como primer punto tenemos la equidad. La equidad es la aplicación de justicia en un caso concreto. En el artículo 38 de la Corte Internacional de Justicia es claro al decir que lo anterior no restringe la facultad de la Corte, es decir, le deja la libertad, le da la flexibilidad y la sujeta al consentimiento expreso de las partes en conflicto. Esta tiene carácter facultativo y condicionado. Entonces, la equidad toma en cuenta criterios que no son meramente legalistas. Este se refiere cuando se utiliza una letra muerta de las disposiciones legales. Entonces, se cometería una injusticia, ¿verdad? Entonces, esta fuente nos permite aplicar otros criterios que sean de carácter humano. Y también tenemos como una posible fuente el jus cogens. También llamado derecho imperativo, y se trata de una regla que ha sido aceptada y reconocida como tal por la comunidad internacional de estados en su conjunto, pero la carga de probar la aceptación y ese reconocimiento queda a quien la invoca como tal, ¿verdad? Entonces, tenemos eso. Y por último tenemos la opinión pública, que a raíz de la influencia en la que la actualidad tiene los medios de comunicación, podemos observar que la opinión mundial sí puede hacerse inclinar la balanza de un conflicto, y si lo hace, entonces significa que la opinión mundial pública sí es fuente importante en el derecho internacional público. Los aspectos de las organizaciones internacionales, específicamente en este punto, se refiere a que las organizaciones gubernamentales y dichos actos están representados en las resoluciones de la organización de la ONU, en las recomendaciones de seguridad, específicamente en las recomendaciones de seguridad, ¿verdad? Y los actos unilaterales de estos estados, realizados por los estados dentro del ámbito de sus relaciones internacionales, pueden llegar a producir algunas consecuencias jurídicas para que el estado los formulen y en determinada circunstancia
también sea aplicable para terceros estados, ¿verdad? Y el estoppel, que consiste en que un estado no puede retractarse de un acto unilateral cuando otro estado ha adoptado una determinada medida basada en dicho acto. Entonces, estos serían las fuentes posibles que les indiqué: la equidad, el ius cogens, la opinión pública, los actos de las organizaciones internacionales y los actos unilaterales de los estados, que es ahí donde encontramos el estoppel. ¿Tienen alguna duda, jóvenes? No, Licenciada, perdone, ¿podría explicarme nuevamente a qué se refería con lo del estoppel? Ok. El estoppel se puede constituir como una fuente del derecho internacional público, ¿verdad? Que consiste en que un estado no puede retractarse de un acto unilateral, ¿verdad? No puede cuando otro estado ha adoptado una determinada medida basada en dicho acto. O sea que si, por ejemplo, el estado de Guatemala está en un acto unilateral que ha sido sometido ante la corte o un problema, no puede venir y retractarse de él. ¿Me explico? Eso significa el estoppel. Gracias, licenciada. Vale. ¿Alguna otra duda en cuanto a las fuentes? Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Con relación a la clase, creo que está todo relativamente claro. Solo tenía una duda con relación al libro en el cual nos podemos apoyar. Yo tengo uno que es de Carlos Larios Ochaita, entonces no sé si ese está bien. Siento que sí tiene bastante del contenido que usted nos ha expuesto. Sí. Este libro, específicamente del autor o del licenciado Carlos Lario Ochaita, es el que les recomendé, ¿verdad? Para las personas que pudieran hacer uso de él o que ya contaran con el libro. Pueden hacer uso porque acá en este libro está prácticamente desarrollado en base al programa. Entonces creo que les va a ser de mucha utilidad, como les comentaba al inicio del curso, que de igual manera yo a veces me voy apoyando de distintas doctrinas, ¿verdad? Entonces, pero ese está perfecto. O cualquier otro que ustedes tengan. No hay ningún problema. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, licenciada. Sí, yo recordaba que usted había recomendado un autor, pero no recordaba y no apunté el nombre del autor. Pero muchísimas gracias. Feliz noche. De nada. Bueno, ¿tienen alguna otra duda? Fíjense que por el tiempo, que ya nos quedan 10 minutos, creo que no nos va a dar, les había preparado un ejercicio en base al estatuto de la Corte Internacional de Justicia, pero creo que no les daría tiempo porque estaba programado para poderlo resolver en unos 30 minutos. Pero vamos a ver qué día de clase lo podemos realizar. De igual manera, por favor, léanlo. Conforme vamos avanzando, anoten los artículos, anoten los tratados. Por ejemplo, la semana pasada les pedí que era el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, porque es bien importante que lo lean, ¿verdad? Ahí se encuentran en el artículo 38 las fuentes, y ahí ustedes van a ver las atribuciones también que tiene este tribunal. A ver, Ninette Donis. Buenas noches, licenciada. Perdone, ¿será que podría colocar de nuevo la diapositiva de los principios? Es que no la logré. Ya. Ok. Si gustan, yo se las voy a estar pasando porque se me dividió en dos diapositivas. Entonces se las voy a complementar, no tengan pena. Ah, muy bien. Gracias, Linda. Vale. Gracias, Linda.
Bueno, jóvenes, si ya no tienen más dudas, pues entonces nos vamos a quedar acá. El siguiente día de clases vamos a continuar viendo los sujetos, ¿verdad? Que intervienen en el derecho internacional público. Entonces, espero que ya todos estén en sus casitas, ahí que descansen. Primero de Dios, nos vemos el día viernes. Feliz noche. Gracias, Alexa. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, Gracias, licenciada. Buenas noches. Gracias, licenciada. Buenas noches.